¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más, ya lo saben, a su casa del fútbol sevillano, a su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101, último programa antes de la Semana Santa, antes de la Semana Grande de Sevilla, que disfrutarán ustedes, por supuesto, inmejorablemente aquí en 101 Televisión, pero vaya programa que nos espera por delante antes de ese parón, del fútbol, con la destitución ya oficial durante el día de hoy de Matías Almeida como técnico del Sevilla Fútbol Club. Después de la hecatombe el otro día ante el Valencia, esa derrota en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, hay que hablar mucho de qué pasó a raíz de ese partido, en las horas posteriores, qué ha pasado durante la mañana de hoy, qué va a pasar en el Sevilla a partir de ahora. Y por supuesto también tenemos que hablar de lo que ha pasado en el Real Betis Balompié, donde el conjunto verde y blanco cayó ante el Athletic Club en San Mamés. Una nueva oportunidad de poner tierra de por medio con la quinta plaza. Evidentemente la clasificación para cuartos de la Europa League está ahí, es lo que ilusiona, no es para menos, porque el camino que hay por delante desde luego es para soñar, pero es verdad que el Betis en Liga 13-15. Y dudas sobre futbolistas como Nelson de Osa. ¿Qué pasa con Nelson de Osa? ¿Qué pasa con Álvaro Fidalgo? ¿Por qué no han tenido minutos en estos dos partidos? ¿Por qué? Porque parece que la confianza de Pellegrini en ellos dos ahora mismo no existe, y en jugadores que no están a un buen nivel, como Marroca, por ejemplo, sí. Tenemos que contarles cosas del Real Betis Balompié esta noche, pero por supuesto, la noticia del día, sin ninguna duda, es el cese de Matías Almeida como técnico del Sevilla Fútbol Club. Tenemos aquí esta noche una mesa absolutamente espectacular. Por supuesto, después baloncesto con nuestro Isolacas 87, con victoria ante Valladolid, y con el sueño todavía vivo de ese primer puesto, que evidentemente allanaría mucho las cosas para el soñado ascenso, y con un pabellón de San Pablo abarrotado con récord de público espectacular, la comunión entre la afición y el club. Eso será un poquito después con protagonistas, pero les decía, hay mucho que analizar. Tenemos una mesa espectacular de gente muy bien informada que ha ido contándoles a ustedes a lo largo del día todo lo que acontecía en el caso Matías Almeida. Por eso hay que empezar esta noche de categoría con don Juan Antonio Pineda. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Pineda, lo primero, enhorabuena, porque has ido contando en Radio Marca desde ayer lo que pasaba con Matías Almeida. Fuiste el primero que puso encima de la mesa el nombre de Luis García Plaza, con lo cual, por la parte que me toca, enhorabuena. Y tu titular, ahora vamos a profundizar en lo que ha pasado y ha desembocado en la destitución de Matías Almeida. Bueno, lo primero, muchas gracias. Y bueno, yo creo que lo de Matías Almeida es una víctima más de un club en descomposición. A partir de aquí podemos analizar los motivos, podemos analizar los errores del entrenador. Creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que no es el principal responsable de lo que ocurría, pero que últimamente se estaba equivocando más de la cuenta, y que ha habido situaciones también extradeportivas que han mermado mucho el asunto anímico, que para él era muy importante. Pero al final no deja de ser una víctima más de lo que viene ocurriendo en el Sevilla últimamente. Otro entrenador más. El Sevilla es una trituradora de entrenadores, y ahora mismo meterse en esta casa de locos, yo creo que es algo que muy poquita gente está capacitada o se atrevería a hacerlo, ¿no? Lo que tú has contado es muy interesante, y yo creo que es la clave, esa reunión que hubo el domingo por la mañana entre el presidente, director deportivo y Matías Almeida. Y fíjense que tenemos que analizar un poco qué ha pasado ahí, porque está claro que ha habido cosas que se nos han escapado y que han llevado a Matías Almeida a una situación en la que incluso tuvo un problema con la tensión antes de la última rueda de prensa que ofreció como técnico del Sevilla Fútbol Club. No, quédense esta noche con nosotros, porque vamos a contar detalles muy interesantes que interesan al sevillismo y a lo que no es sevillismo, porque evidentemente el futuro del Sevilla está en juego. Don Leandro Iglesias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Maestro, usted ha contado en el directo hoy de Jugones información sobre sobre el nombre que viene después de Matías Almeida, Luis García Plaza. Quiero un titular sobre qué te dice el nombre de Luis García Plaza ahora de cara al futuro de Sevilla. Transición amable, parecida. O sea, yo interpreto que buscan
un entrenador que no solo mejore el equipo en el campo respecto a lo último que estábamos viendo, sino que además mantenga esa línea de transmitir fácil y bien, porque él lo hace, es muy buen comunicador, a la plantilla. Yo creo que es el perfil que ha buscado el Consejo de Administración, porque el peso de Almeida en el Sevilla era muy elevado, pero incluso más que como entrenador, por esa forma de trasladarle a los jugadores confianza, cercanía, naturalidad, en fin, optimismo, y eran muchas cosas que de repente a los jugadores, si se las quita de golpe y trae un entrenador más áspero o más metódico, ¿no? Otro tipo de entrenador, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, un Rafa Benítez, un entrenador de estos que son distintos, pues a lo mejor el cambio es demasiado brusco para lo que hay en juego. Entonces yo creo que Luis es un tipo que es querido, ¿no? Es un entrenador que creo que a los jugadores, o que con los jugadores suele tener muy buena relación y tiene llegada a lo importante, que es a la confianza del futbolista. Has contado cosas interesantes, aspectos interesantes, porque hemos elogiado mucho el aspecto de la portavocía de Matías Almeida, el mérito que tiene eso también en la situación que tiene el Sevilla, pero también se ha hablado de su deficiencia en la dirección de campo. Y hablaba Leandro ahora de esa comunicación con los jugadores, que yo no tengo tan claro que la buena, podemos decir prácticamente inmejorable, comunicación que hubo entre Almeida y el grupo, en algunos momentos, yo no sé si en este último tramo ha sido tan óptima como podíamos pensar. Enseguida profundizamos en eso. Alvarito Borrego, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Ahora después te voy a preguntar por Almeida, te voy a preguntar por tu Semana Santa, tú ya estás encantado, tú ya estás cambiando el chip. Sí, de hecho traigo hasta el titular esta noche. Por eso, pues no, yo te voy a hacer, tú puedes decir aquí lo que tú quieras, porque esto es tu casa, pero aparte de que me digas ese titular que tú ya traes preparado, dame otro del Betis de Pellegrini. ¿Qué pasa en Liga? Sí, a ver, en definitiva era la banda sonora quizás hoy de la noche, ¿no? Para el que sea cofrade, creo que hoy la banda sonora del programa debería haber sido mi amargura, tanto para unos como para otros. Pero en definitiva una situación desde luego del Betis que creo que llega el parón en el mejor momento, porque está claro que la plantilla, el club y sobre todo también el cuerpo técnico deben hacer reset, deben hacer autocrítica, deben mejorar muchísimas cosas mejorables, también poner, la puesta a punto de jugadores que deben ser diferenciales, no solo como Amrabat, sino sobre todo los hombres de arriba, a los que creo que le está faltando frescura y piernas en este tramo de la temporada, pero también creo que hay que ver las cosas con perspectiva, ¿no? Creo que si un bético imagina en septiembre que se le iba a lesionar Isco, que iba a jugar media hora en toda la liga, que iba a contar con Amrabat 2 o 3 meses de competición, con Lo Celso igual, que el Cucho iba a estar 2 meses lesionado, que la figura del entrenador iba a estar en entredicho, que el equipo iba a tener margen de mejora, y aún así a 9 jornadas del final ostentas una plaza que podría permitirte entrar en la Champions League por segunda vez en tu historia. No solo eso, sino que derriba tu propio techo de cristal en la Europa League y que tienes un camino que al menos te invita a soñar. El 100 no, el 102% de los aficionados, de los trabajadores del club, incluso de nosotros, creo que lo habría firmado. Por lo tanto, autocrítica sí, exigencia, carencias miles, defectos muchos más, pero creo que nosotros también debemos de hacer los análisis en perspectiva, reposados, y desde luego por números en la mano puede ser no solo una temporada ilusionante, sino quizás la mejor de la historia del club. Como tú eres el hombre más cofrade de la mesa, mira lo que tengo aquí. Anda. Regalo inmejorable, maestro. A ver, Alvarito Borrego es un programa de mano andante, pero Yo he venido para llevármelo solamente. pero efectivamente, Pineda, lo sé, y es tu premio de hoy el día, lo menos que puedo ofrecerte. Pero yo también. Leandro Iglesias necesita uno de estos imperiosamente, al igual que yo. Programa de mano de 101 Televisión. Bueno, una locura para el pasado sábado en el Duque, allí con el equipo de Al Cielo. Emocionante el día que se vivió, y vosotros sois unos afortunados porque no tuvisteis que esperar esa cola. Así que, venga, vamos ahí, Alvarito Borrego, para que estés contento, maestro. Es una maravilla. Fíjate tú si soy un hombre comprometido, que el último que tengo aquí
Se lo voy a dar a mi querido José María Villalba. José María Villalba, muy buenas noches. ¿Qué te gusta un show televisivo? ¿Qué show? Pero al revés. ¿Qué te gusta? O sea, criticas mi gratitud contigo, que mis compañeros me han dejado gracias. sin ninguno y te dejan a ti. Bueno, ya... Muchas gracias. Esto es parte televisivo. Ahora y la agrupación, lo por recogeré y cierto, me lo llevaré. la agrupación parroquial La Humildad de Sevilla Este, que este año estrenamos puerta, la va a bendecir, si Dios quiere, bueno, un párroco muy conocido, así que invito que más allá del centro hay vida y en Sevilla Este tienen su casa. Por favor, José María Villalba, ¿tú dudabas que Alvarito Borrego había venido a hablar de su libro? Totalmente. No, ¿verdad? Estaba esperando en qué momento iba a meter su cuña. Bien hecho, porque sabe que yo le permito estas licencias y vamos a hacer estudiaremos hacer un anexo de lo que diga Alvarito Borrego en el próximo programa de mano. José María Villalba, ya centrándonos en el fútbol. Titular rápido y vamos a la cuestión que la gente está deseando que contemos información. El Betis 3 de 15 en Liga. ¿Qué nos quedamos? ¿Con el Betis de Liga o con el Betis de la Europa League de ese, evidentemente, baño futbolístico al Panathinaikos, que ya sabemos también el nivel de Panathinaikos, pero que hay que hacer un 4-0 en Europa? No le quitemos mérito a eso. Para mí el titular es que el Betis está ante la primavera más ilusionante de su historia. Y ahora mismo, pues es verdad que está mostrando dos caras muy distintas en Liga y en la Liga Europa, o no tan diferente, porque en el partido de ida del Panathinaikos volvimos a ver ese Betis que le está costando sacar adelante el partido, pero bueno, yo creo que lo que le queda por delante es muy ilusionante, creo que es el año más fácil para entrar en la Champions, con todo mi respeto a los equipos que vienen por detrás, creo que el Betis tiene ese colchón todavía por delante que le va a permitir llegar pues, con partido que todavía tiene fácil en casa, tiene que recibir a muchos equipos de la zona baja en casa y yo creo que se le tiene que caer el equipo a Pellegrini para que no entre en Champions. Por tanto, si lo miramos con perspectiva, como decía Alvarito, está ante un tramo muy ilusionante y todo lo que no sea hacer un buen papel en Europa y estar el año que viene en la Champions, pues para mí personalmente será una decepción. Efectivamente, ahora lo que viene ya es lo decisivo. Para ya redondear todo esto, saben ustedes que deben descargarse la OTT de 101 Televisión, porque ahí van a vivir la Semana Santa y toda la programación de 101 de forma inmejorable. Recuerden que después hay problemas, estamos disfrutando de las cofradías, no hay cobertura, no me lo puedo descargar, no puedo saber lo que está pasando en otro punto. Ahora es el momento de descargar la OTT, la aplicación, tanto para Android como para iPhone, de 101 Televisión, y ahí van a poder disfrutar de toda la programación de esta casa de manera espectacular. Arrancamos por lo que es la noticia del día, seguramente lo va a ser de las próximas semanas, y es la destitución de Matías Almeida como técnico del Sevilla Fútbol Club. Y yo creo que para situarnos, porque ha sido una información que creo que es capital para entender todo esto, Juan Antonio Pineda, tú has contado con detalle en Radio Marca, pero quiero que nos resumas y que al espectador de Grada 101 también le llegue, ¿qué pasa en las horas posteriores a esa derrota ante el Valencia y cómo llegamos a este punto, para que a partir de ahí empecemos a debatir sobre qué ha pasado, por qué ha pasado y si el Sevilla actúa bien o no? La derrota ante el Valencia deja muy tocado a Matías Almeida. La planta noble del Ramón Sánchez Pizjuán terminan el partido muy enfadados con lo que mostró el equipo, con el planteamiento inicial del entrenador, el hecho de dejar fuera a jugadores como Oso, como Acoradas, ¿no?, que quizás sean los mejores futbolistas de las últimas semanas en el Sevilla, y también de la lectura del partido, los cambios, poner por ejemplo a Acoradas por la derecha, una serie de decisiones técnicas que no terminan de entender ni en la planta noble ni en la dirección deportiva. A partir de aquí hay una reunión el domingo por la mañana donde está el presidente del Sevilla, está el director deportivo, llega también Pepe Castro, hay más personas, me cuentan, en esa reunión y bueno, intentan pulsar un poquito las sensaciones del entrenador y cómo se siente de capacitado, de motivado para sacar la situación adelante. La sorpresa, porque según nos consta, el presidente del Sevilla no va con la idea de destituir a Matías Almeida a esa reunión, es decir, tienen dudas, pero no va con esa idea ya preconcebida. La sorpresa llega cuando ven la actitud del entrenador, un hombre totalmente tocado, hundido, un hombre absolutamente superado por la situación, y una de las frases que más llama la atención es cuando le preguntan si se ve capacitado para sacar la situación adelante, a lo que el técnico responde que para él sería un milagro poder ganar algún partido aquí a final de temporada y salvar al equipo. Cuando se encuentran con eso,
termina la reunión y, bueno, con esa sorpresa terminan por decidir la destitución de Matías Almeida. Que, ojo, para mí no es ni el principal responsable ni mucho menos de lo que ocurre, pero claro, cuando el principal responsable de sacarte adelante tiene esa actitud o se encuentra anímicamente tan tocado, entiendo que haya un cambio en el banquillo en el Sevilla en estas circunstancias, ¿no? Esto que cuenta Pineda lo cambia un poco todo, bueno, porque la situación ya era límite, estamos todos de acuerdo. La derrota del Sevilla el otro día hace daño y lo que viene por delante es el Oviedo. A ver, yo, para opinar primero y ya escucharos a todos en la mesa, yo creo que todos coincidimos en que Matías Almeida ha sido un gran portavoz del Sevilla. Ha dado la cara cuando otros no podían o no querían darla respecto a todos los temas. Ha defendido al Sevilla a capa y espada. Ha conectado con el aficionado y con el equipo. Seguramente en este último tramo menos, pero me refiero al equipo. Pero ha conectado con una afición con la que no era fácil conectar por la situación que vive la entidad. Y en eso estamos todos de acuerdo. Al igual que lo estaremos en que sus decisiones en el campo, sus decisiones tácticas, seguramente en un balance general se ha equivocado más que acertado, porque llegó al equipo, podemos decir, sin saber muy bien lo que tenía por delante, con un planteamiento que era demasiado atrevido y que hizo perder muchos puntos al principio. Después encontró un punto intermedio y después encontró otro punto que era, podemos decir, excesivamente defensivo, que valió para sacar resultados, para no ir cayendo, pero ya hemos visto ustedes, han comprobado. Al final, cuando no gana, los empates no siempre valen de mucho. Y lo que está claro es que la pena, yo creo que coincidiremos todos con Almeida, es que esa sanción le afectó tremendamente. La sanción injusta seguramente, porque no podía evitar ayer, cuando veía el derbi madrileño, a un árbitro hablar y explicarle al entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, una acción decisiva, pero dialogando con él, explicándosela a él, a los jugadores. Y recuerdo que hubo un árbitro que no dialogó en absoluto con Matías Almeida, que no quiso dialogar, que tuvo una actitud chulesca y que por eso Almeida perdió los papeles, equivocándose por supuesto, pero se ha llevado una sanción que yo creo que también le ha lastrado mucho en esta etapa en el Sevilla. Con lo cual, entiendo la decisión del club de destituir a Almeida. Sí la entiendo, porque el panorama es terrorífico. ¿Y por qué? Hay un partido por delante que es una final ante el Oviedo, y el que venga tiene ahora un mínimo margen para conocer a la plantilla de 2 semanas. Entonces, claro, cuando el futuro es terrorífico, porque que el Sevilla descienda a segunda división es un panorama terrorífico para todos, para la ciudad, para la entidad, para todos. Eso no hace falta ser muy inteligente para saberlo. Claro, cuando uno está viéndole la boca al lobo, dice, oye, la única salida que tenemos ahora es de intentar darle un cambio a esto. Si ahora a eso unimos lo que ha contado muy bien Juan Antonio Pineda, con un entrenador abatido, ahora intentaremos dilucidar por qué, está claro que la destitución se sostiene. Don Leandro Iglesias, tu visión, porque tú has sido de las personas que más ha defendido a Matías Almeida. ¿Qué te parece? ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? Si te lo esperabas, no te lo esperabas, ¿te ha sorprendido? A mí, la verdad es que la sorpresa ha sido la fragilidad que hemos descubierto en un hombre fuerte, o con una apariencia, con una fortaleza tremenda, porque ha sostenido, durante todo el periodo que ha estado, ha sostenido la portavocía de todo un club. Y sin embargo no ha sido capaz. Le valoramos mucho la honestidad que ha tenido en decir lo que ha dicho y que contaba con Antonio, pero por otro lado es sorprendente que una persona que es el que levanta al equipo, a jugadores en una situación crítica, el que asume ese foco permanente, que no vea capacidad, estando 3 puntos por encima del descenso, a esta situación. Tú has comentado también que ha podido ser una cuestión de la sanción, ¿no? De los partidos, que eso es una losa que pesa. Yo creo que le ha afectado a él en su personalmente. Supongo que se ha sobrecargado mucho. Es verdad que yo le he visto en partidos excesivamente, o sea, en picos muy altos y en picos muy bajos, con lo cual no te genera una gran confianza. Muchas veces las personas que tienen esa apariencia de protección, de defender y de hablar mucho, de ser una especie de coaching, ¿no? O que tenga ese liderazgo, luego esa energía que van gastando
en el día a día les falta a ellos a la hora de la verdad. Y es posible que hayamos descubierto esa debilidad entre todas las fortalezas de Almeida. A mí personalmente me da mucha pena porque creo que el Sevilla necesita, lo he defendido siempre porque más allá de que yo no estaba de acuerdo con muchos planteamientos tácticos, con muchas lecturas de partido, con muchas direcciones de partido con ese entrenador, sí pensaba, y lo he dicho aquí en otros medios de comunicación, sí pensaba que esa fortaleza, que no ha sido tan grande a la hora de llegar al punto más alto quizá de crisis, pensaba que iba a ser suficiente. Porque yo hacía la cuenta, decía, bueno, Oviedo, Levante se va, alrededor el Elche está peor, alrededor el Mallorca está peor, alrededor el Sevilla parece que se cae 2 partidos pero luego se vuelve a levantar, no hace mucho empata un derbi tirando de orgullo, y haciendo una gran segunda parte en la Cartuja, gana en Getafe. El partido del Barça, bueno, pues al final va a lo que va, y él ya lo vaticinó, que yo se lo cuestioné además en rueda de prensa. Me pareció excesivo, ¿no? Ese papel de víctima tan grande, remarcando tanto lo de los 23 años, lo de rezar. Bueno, y es verdad que lo del sábado fue un esperpento, eso está claro, pero puede ser un accidente. Puede ser un accidente, y con esa fortaleza todos pensamos que él, o pensábamos que él podía sacar el equipo adelante. A mí me dicen, yo no me lo creía, el sábado por la noche me dicen que lo van a echar. Yo no me lo creía, pero incluso hubo algún medio que lo dijo, pero que lo contó. Pero, no sé, yo, la información de Juan Antonio, la verdad es que me sorprende, no la información por supuesto, sino la actitud del entrenador. Me sorprende, en parte, insisto, que hay una cara B de este tipo de perfiles que encontramos en estas situaciones, que esto es más común de lo que parece. Yo creo que hay una serie de factores que al final han llevado a esta situación para el entrenador. A él la sanción le ha penalizado mucho, lo ha pasado muy mal viendo los partidos lejos del banquillo. Sorprendente, ¿no?, que vea un derbi en un autobús, ¿no? No me parece normal. Luego, por lo visto, también ha habido una serie de circunstancias en el día a día también donde se le veía esos altibajos que tú comentabas, y él andaba especialmente desesperado con los errores individuales de los futbolistas. Él, en su entorno, ha expresado muchas veces que ha cambiado 1000 veces la forma de jugar, que ha cambiado los sistemas, que a veces ha defendido con 4 y con 2 laterales por delante, a veces defendía hasta con 6 futbolistas, intentando que esos errores penalizaran lo mínimo posible al equipo y que no se produjeran en tal cantidad, ¿no?, en ese número tan elevado, y no lo ha conseguido. El otro día, por ejemplo, juega contra el Valencia, un partido muy malo, pero es verdad que el partido se empieza a decantar en otro error individual, en este caso de Alexis, que viene además de un muy mal saque de banda. Alexis también lo pone él, ¿eh? Efectivamente, te lo compro, sí. Que son futbolistas yo estoy de acuerdo. Yo lo que intento es llegar a ese punto de por qué se produce esa situación mental para Almeida. Y claro, con esa serie de circunstancias, al final ha desembocado la destitución. A partir de aquí, evidentemente, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? El planteamiento del otro día no hay por dónde cogerlo. Que juegue Alexis, que juegue Mopé, que quite a Oso, que quite a Corada, eso es responsabilidad del entrenador. Totalmente, y además son futbolistas que, lo decía muy bien Pineda, ¿no?, que al final él va probando cosas, pero da la sensación de que insiste en futbolistas que no están. Por ejemplo, Suazo. Suazo empezó muy bien la temporada y yo creo que conforme ha ido pasando, Oso, valga la redundancia, la ha pasado por la izquierda, ¿no? Y al final son jugadores que él insiste en poner, en quitar quizá a jugadores que él creo que decía, estoy intentando buscar el delantero que tenga gol. Bueno, caballero, usted tiene un delantero que lleva 7 goles, los otros lleva 1 o 2. Pues ahí está el delantero, ¿no? ¿Por qué lo quitas en el partido más importante? Y al final yo creo que es una Almeida que ha perdido el rumbo desde hace mucho tiempo, que está haciendo planteamientos excesivamente defensivos cuando es un Sevilla que en el mejor de los casos, cuando ha jugado, es porque ha defendido bien al hombre, ha estado arriba, todo lo más alejado de su portería, que muchas veces ha estado sustentada por el mejor jugador de la plantilla, que es Blas Dimos. Por tanto, buscando ese equipo titular o esa forma de jugar que más le beneficiara, al final lo que ha hecho es perjudicar al Sevilla y ya estamos viendo la situación en la que está. Y yo creo que era insostenible desde hace tiempo y que al final se toma la decisión, como se están haciendo los últimos años en el Sevilla, por una frase, por una reunión, y al final cambia todo según la información que está contando Pineda, por una frase. Bueno, pues si tú ibas a esa reunión porque en lo deportivo tú no estabas de acuerdo con echarlo y ahora lo echas por una frase, pues yo creo que el Sevilla está siendo irresponsable en ese sentido, porque yo creo que es verdad que lo deberían haber echado antes porque la situación
es la que es, pero bueno, te pones en lo numérico y yo entiendo que quizá por otra parte hubiera continuado. El resumen de todo, que yo creo que al final Almeida se ha visto sobrepasado, la directiva también, y creo que es una decisión que al final es populista por lo que se ha visto en la grada y porque al final el Valencia, que es un equipo que está ahora en la zona intermedia, te gana en casa cuando era un rival directo hasta hace pocas semanas. Coincido contigo en que si tú, o sea, es decir, los dirigentes tienen que estar en el día a día del equipo y tienen que estar viendo cómo está el entrenador, ¿no? Y valorando si el entrenador está cayendo en su fuerza por levantar una empresa que ya sabemos que es tremendamente complicada. Por eso estoy contigo en lo que tú dices de la sorpresa de que, oye, por una frase no deberían de haberse sorprendido tanto como el Mallorca te mira, porque ellos ya todos estábamos viendo, Alvarito Borrego, que Almeida, no sé si decirte que no tenía la misma fuerza, pero que se le estaba viendo tocado en las últimas semanas fruto del desgaste. A ver, yo lo que tengo la certeza es que el Sevilla lo ha terminado engullendo y es verdad que quizás no hay fortaleza mental que sepa capaz de soportar la losa mental, el bloqueo, la presión y todo lo que rodea a día de hoy al Sevilla Fútbol Club, que ni siquiera en su casa está tranquilo, ¿no? De todas formas, yo sí que creo algo, creo que Matías Almeida ha sido mejor persona que entrenador, seguramente incluso si hubiese tenido un discurso más agresivo, menos cercano, que no hubiese ejercido esa portavocía, al final con los números en la mano, si miran meses atrás, digamos el objetivo del Sevilla era salvarse con holgura y desde luego quizás no estar no solo en esta situación numérica, sino con esas sensaciones que desde luego apuntan que al menos el club debía tomar un cambio. Decía que la decisión era populista. A mí, si me atreves, yo creo que es incluso valiente, porque creo que la frase lapidaria, ¿no?, de Matías Almeida que decía Pineda tiene una doble lectura. Esto solo lo salva un milagro. ¿Por qué? Es decir, porque crees que este equipo no tiene argumentos, porque lo has intentado todo, o es porque hay algo más allá que verdaderamente sí puede terminar de cavar la tumba del Sevilla, o es porque verdaderamente, él ve a los jugadores entrenar todos los días, él convive muchas horas con él. Yo no sé si su discurso quizás ya no calaba o ya no casaba tanto con el de la plantilla, pero al final esa frase tiene dos lecturas, ¿no? Si verdaderamente no se veía con los argumentos, con las herramientas de cambiar la situación, o que verdaderamente hay algo más que se nos escapa, ¿no? En definitiva, de todas formas, yo creo que numéricamente se ha visto una involución del entrenador. Creo que él, por ganas, no han sido, porque lo ha intentado prácticamente todo, ha modificado los sistemas, ha rotado todas las posiciones habidas y por haber, ha intentado... Pero el Sevilla tiene dos problemas, uno de calidad, que creo es lo que le ha faltado durante toda la temporada. Y, es que quizás si él mismo no tenía herramientas, igual es que no era tan válido para el puesto. Insisto, si hubiese sido un entrenador quizás más incómodo, quizás más valiente públicamente, seguramente podría haber estado fuera hace mucho tiempo. Que sea la decisión adecuada solo dirá el tiempo, pero desde luego si él mismo no se veía con fuerza... Has dicho una cosa interesante, y ahora le doy paso a Pineda que quería hablar, pero es que has dicho una cosa que yo creo que ha sido clave. Yo he notado un desgaste en él porque le he visto muchas veces morderse la lengua. Es decir, cuando hablamos le hemos preguntado en repetidas ocasiones a Matías Almeida tras los partidos, falta calidad arriba, falta esto en el centro del campo, falta en la defensa, y él siempre daba una respuesta de, bueno, sí, pero tenemos que seguir trabajando. Yo, además desde el club, cuando ha hablado Cordón, las pocas veces que ha hablado Cordón o el presidente, dejaban claro que Matías Almeida sabía a dónde venía, ¿no? Y que sabía la dificultad del proyecto. Yo creo que eso Almeida lo ha asumido. Y lo que decía Álvaro Borrego, él viene al Sevilla en un perfil dócil. Esa es la clave, porque yo creo que Matías Almeida, todos le veíamos en el banquillo, incluso yo creo que esa sanción viene un poco a raíz de él está constantemente conteniéndose, y claro, cuando uno que es un león, porque ya lo hemos visto cómo era como futbolista, y también en sus inicios de entrenador, se contiene tanto, y no es su condición, acaba explotando. Y normalmente cuando uno acaba explotando, acaba equivocándose, como le pasó con el tema arbitral, ¿no? Yo creo que él
ha querido asumir tanto de, bueno, sé que la plantilla es deficiente, sé que no tengo armas, pero bueno, no, trabajando. Quiso poner un sistema, luego lo cambió. ¿Yo qué quieren que les diga? Yo no creo que Matías Almeida se haya empecinado en una cabezonería en querer poner a Oso o a Alexis. O no poner a Oso y poner a Alexis. Yo creo que tiene que haber algo más. Yo creo que ha habido ahí un desencanto con la plantilla que seguramente acabemos conociendo, pero algo ha tenido que pasar para que un entrenador que ha sido dócil y que ha estado aguantándose todo el tiempo, al final haya acabado explotando, como decía Pineda, en esa última reunión. Y apostillo, solo, un inciso, esto es verídico, lo sabemos todos porque he escuchado estos días el nombre de José Bordalás. José Bordalás es el perfil que necesita el Sevilla para una situación de entreguerra, es el hombre adecuado para salvar. José Bordalás estaba encantado y deseando llegar al Sevilla el pasado verano. Y es incómodo. Y no lo traen en el club, porque había voces en el club que entendían que sí, que podía ser el adecuado para una situación de guerra, pero que también traía unas contraindicaciones, que traía unos problemas de cara a los dirigentes y a la situación que estaba atravesando el club, que se entendía que Bordalás no era el perfil adecuado para que viniera al Sevilla, pero no tenga duda de eso. José Bordalás estaba deseando dar el salto y llegar al Sevilla esta temporada y afrontar con ganas e ilusión el proyecto. Y en el Sevilla entendieron que no era el hombre adecuado, no porque dudaran de su capacidad de sacarlo en este periodo de entreguerras que está viviendo el club, sino por las contraindicaciones que traía, de lo incómodo, como han escuchado ustedes, que era. Pineda. Quiero decir varias cosas, si no se me olvida ninguna. El tema de la presión, al final el fútbol o un club tiene varias patas, ¿no? La directiva, la dirección deportiva, el cuerpo técnico, los jugadores. Son 4 patas. Si en una silla tú presionas y solo hay una pata que aguante esa presión, a veces se rompe esa pata, ¿no? Yo creo que en este caso le ha pasado a Almeida. Numéricamente, el Sevilla ha estado numéricamente peor en algunos momentos que de esta temporada, ¿eh? Y no lo han destituido. Lo que pasa es que ha habido ese cambio o han percibido ese cambio de actitud. Yo creo que ha sido clave, ¿no? Porque numéricamente quizá ha habido incluso otras etapas, otras semanas, donde había más respaldo numérico para destituir al entrenador. Y es que habéis dado la clave, ¿no? En Bordalás se habla de un técnico incómodo y Almeida, parece feo decirlo, ¿no? Parece despectivo. Es un técnico cómodo porque es un técnico que no ha tenido la oportunidad de entrenar en ninguna de estas 5 grandes ligas. Entonces le dan esa oportunidad y opta por ser un técnico más de club, más portavoz, más de intentar a unas fuerzas, de buscar la unión de todo el mundo, y eso al final se lo ha llevado por delante. Bordalás es un técnico que yo creo que casi todo el mundo del club sabe que es de lo poquito que te puede sostener este invento, como está el asunto económico y con el perfil de fichaje que tú puedes traer ahora mismo. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres un mediocre o un incapaz, prefieres tener a gente cómoda al lado, aunque tenga menos capacidad, para que no te saque la patita del tiesto, ¿no? Para que no te ponga los pies de los caballos públicamente, como hace Bordalás, que lo ha hecho en todos los clubes. Bordalás, correcto, cuando no le traen lo que quiere, cuando entiende que los de arriba lo hacen mal, no tiene ningún problema. Claro, por eso está aquí otro perfil de entrenador y no Bordalás. Y van a volver a cometer el mismo error, porque en el club entienden que ahora mismo, como está la situación, no se pueden permitir el lujo de que se creen incendios, de meter al enemigo en casa. Claro. Y para ellos, el enemigo no es el que lo hace mal y destruye al Sevilla, no. El enemigo es el que lo señala, el que le señala y a ellos los deja en evidencia, a los que mandan. Es que... Es más, Fran, porque de ahí sí tengo información con certeza, hablando de Bordalás, Bordalás se reúne de manera presencial con Víctor Horta y José María del Nido Carrasco, mientras que de manera paralela el propio Víctor Horta mantenía conversaciones con Imanol Alguacil, y el propio Sevilla a su vez planteaba la opción de cambio en la dirección deportiva. Y porque tengo la certeza de que fue así, justo después de producirse esa reunión con Bordalás, el propio presidente el que le comunica al por aquel entonces director deportivo que, cito textualmente, hay 0 opciones de que firmemos a Bordalás. Correcto, así fue. Ya luego por los motivos que cada uno quiera esgrimir, que desde luego no es el perfil que... no es la marioneta, con perdón de la palabra, que haya podido ser Matías Almeida, pero que desde luego no era el cisma que el club creía que podía tener. Sí, no, porque en el club nos decíamos, lo contamos aquí, en su momento, Bordalás fue una opción, como bien ha dicho Alvarito Borrego, es así, es fehaciente, o sea, eso pasó, y que también en el club entendían, oye, ya valórenlo ustedes o no, si está bien o no, que
era un técnico que traía unas contraindicaciones que ahora en la situación que estaba el club no querían que estuviera generando, como bien decía Pineda, el propio técnico de la casa estuviera generando incendios o incomodidades o quejas ante los mandatarios, pero esta es una realidad. Y yo creo que es certero citarlo porque esa actitud que ha tenido Matías Almeida de comerse marrones, porque, les digo, estamos de acuerdo, ha dejado que desear Matías Almeida tácticamente y como entrenador de campo, pero también se ha hecho cargo de la portavocía del club en una situación tremendamente complicada, ha conectado con la afición, conectó con los jugadores durante bastante tiempo y estaremos de acuerdo en que le ha sacado jugo una plantilla muy deficiente. Entonces, todo entra en el mismo saco y con este saco que formamos ahí, con el Almeida que ha dado la cara, valiente, la portavocía del club, la defensa del club en todos los sitios, como él bien ha recordado en su despedida, que ahora vamos a ver, que se ha despedido del sevillismo por redes sociales. Con todo eso, os hago una pregunta, uno por uno en la mesa, y ahora me cuentas, Villalba, lo que quiera. Don Leandro, ¿es justa para ti la destitución de Almeida? No. Pineda. No, pero había que hacerla. Villalba. Estoy con Pineda, no, pero era el momento. Alvarito Borrego. Suscribo igualmente, no, pero era el momento. Yo creo que la primera conclusión que sacamos es que, bueno, y eso ya lo sabemos todos, Almeida no es el principal culpable de la situación del Sevilla, ¿no? Ahí podían leerle cómo se despedía en su cuenta de Instagram. Bueno, evidentemente agradecía el trato con la afición, lo que significó para él volver aquí al Sevilla, donde ya saben que tuvo una etapa como jugador que tampoco fue bien. Y yo rescato que él dice, me voy tranquilo, con la tranquilidad de que me lo he dejado todo y con el honor de haber defendido en todos los estamentos, en todas las palestras que he tenido por delante, al Sevilla. Y yo creo que eso sí lo ha hecho Almeida y ha sido un gran portavoz, insisto, en momentos difíciles. Ahora, en lo que tenemos que entrar, y es el último tema que quiero que toquemos respecto a Almeida, y hablemos un poco de lo que viene. Leandro, yo creo que aquí ha habido un momento en el que Almeida ha dicho, yo con esta plantilla no puedo. Pero ha sido en esto, y hay un señor que se llama Antonio Cordón, que debería presentar la dimisión ya. O sea, es que estamos hablando de Almeida, estamos poniendo el foco en una persona que ha sido honesta y que posiblemente esa carga emocional ha sido excesiva y le ha llevado a manifestar que no puede garantizar que el Sevilla, bajo su estando él como entrenador, quiero decir, vaya a salvar la categoría, pero es que hay otro señor que ha estado en silencio, que gana una barbaridad de dinero, que es la apuesta clara del Sevilla, porque bueno, el año pasado se criticó mucho a Víctor Horta y el anterior también, y era una apuesta clara que iba a servir precisamente de parapeto ante los problemas o las dificultades institucionales que tiene el club, y resulta que el señor Cordón sigue callado y no dice nada. Y si queréis ahora mismo hacemos un análisis de lo que ha fichado y del rendimiento que está dando lo que ha fichado, porque está haciendo bueno a Víctor Horta, ¿eh? Totalmente. Y estamos aquí, bueno, claro, con la sensación rara de Almeida, ¿no? Y el señor Cordón se tiene que ir, pero inmediatamente, si fuera honesto, si tuviera un mínimo de dignidad, el señor Cordón tendría que salir ya del Sevilla. Porque no ha hecho nada, nada más que decir tonterías en la rueda de prensa. Y vender a los dos mejores futbolistas que tenía el Sevilla en la plantilla. Yo mira, parafraseando a mi querido Paco Cepeda, ahora mismo es un milagro que todos los jugadores del Sevilla salgan igual vestidos, porque esto es un auténtico despropósito desde arriba hacia abajo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Almeida es el menor de los problemas que tenía el Sevilla. Si es que todos lo hemos dicho, si es que ninguno de nosotros creemos que Almeida sea el problema del Sevilla. Ahora, con lo que ha dicho Leandro, ¿tenía argumentos Almeida para estar mejor colocado con la plantilla que tiene? Yo lo dudo. El próximo que venga va a mejorar lo de Almeida, le va a dar esa tranquilidad institucional que le daba al argentino. Pues también tengo dudas. Por tanto, si el cambio es a mejor, pues todos estaremos contentos. Pero yo dudo que ahora mismo el Sevilla o los dirigentes del Sevilla, y meto a Cordón en el saco,
tengan la capacidad de traer a un entrenador mejor que Almeida, porque lo están demostrando. Cada vez que sale alguien del Sevilla, traen a otro peor. Hombre, yo lo que te digo una cosa, Villalba, que Antonio Cordón vino aquí como máximo responsable deportivo. La foto de... Viene cobrando buen dinero a Antonio Cordón, que tiene que... Fran, la foto y el ejemplo de la planificación deportiva es, se marcha Luque Bacchio y llega Alexis, se marcha Badé y viene Azpilicueta. Es el ejemplo de la planificación deportiva de Antonio Cordón, ¿no? Es lamentable. Y Mopé, Lamentable, y Mopé en invierno, y lo único válido ha sido el portero, y te voy a medio salvar a Batista Mendy porque por lo que ha costado, bueno, creo que puede caber en una plantilla. Es una planificación que no la hace ni su peor enemigo, ¿no? Yo es que creo, conforme estamos debatiendo, Alvarito, me doy más cuenta del desgaste que ha tenido Leandro. El señor Cordón dirá que es que no tenía dinero, que es la excusa de siempre. Pues no vengas. Pero para él sí hay dinero. Es que él cobra. Si tú contratas a un profesional top, tienes que seguirle. Le he escuchado varias veces al entrenador del Sevilla decir que él no tenía ningún problema en renunciar a su contrato porque eran 3 años, que no pasaba nada, que no pasaba nada. Quiero escuchar eso también del señor Cordón. Y si bueno, es que son muchas cosas. A lo mejor entramos en un capítulo aparte y el tema es Almeida, pero creo que está circunscrito totalmente a esa baja que para mí es importante, va a ser muy importante para el Sevilla. A ver el señor Cordón ahora la actitud que tiene ante esta crisis, porque él es responsable de esta crisis, y él tiene que asumir que hay una gran crisis, que él es el máximo responsable. El máximo responsable, porque además se le ficha como un director deportivo consolidado, con experiencia, con autoridad, y lo único que creo que ha dicho que es que estamos muy felices en el club y cosas de esas, ¿no? Y sobre todo porque aquí en la ciudad nos conocemos todos, Leandro. Sin ir más lejos, en la otra acera Antonio Cordón se fue por ciertas discrepancias y echándole la pelota al tejado de la directiva del Real Betis Balompié, aduciendo que, oye, que no había dinero verdadero para darle un salto de calidad a la plantilla, y aquí no es solo es que no haya demostrado absolutamente nada, sino es que encima además está acomodado, ¿no? Hablaba Leandro de dignidad, de tomar decisiones, y sé que es una magnífica persona y más sevillista, pero que aquí hay un tipo que habló que el proyecto debía girar en torno a los 5 capitanes, y esos 5 capitanes a los 3 meses, que eran Ocampo, Sergio Ramos, Fernando, Jesús Navas y Rakitic, estaban a las primeras de cambio y por la puerta de atrás. Y había un tipo que decía que el Sevilla tenía una solvencia económica y un músculo para acudir al mercado, y este verano ha firmado la friolera ha invertido la friolera de 0 millones de euros, que desde que él está en la presidencia el Sevilla ha sido el 15, el 17 y hoy está el Sevilla al borde del abismo. Que esta trituradora de entrenadores en parte también es por culpa de su mala gestión, porque cuando él era vicepresidente también se tomaba decisiones, que también hay alguien que prescinde de Monchi, el que prescinde de todos los aires de grandeza, o los pocos aires de grandeza que podía tener o podía mantener o podía presumir el club, y que no hay una gestión o no hay una decisión que se dé a derecha. Es decir, que aquí hay muchos culpables, y es que precisamente estoy seguro de que Almeida, siendo yo o creyendo yo que había una involución dentro de su manera de ver el fútbol, pero el problema es que se vuelve a repetir la misma historia, que el que debe tomar la decisión de relevar a Almeida, porque así se ha demostrado, porque muchas veces ha habido intromisión del Consejo en la toma de decisiones, se firma Sergio Ramos, se apuesta por la salida de Mendilibar, en definitiva, siguen siendo los mismos. Para terminar y para rematar, porque decía Alvarito Borrego, claro, estamos hablando de proyectos. Voy a hacer primero una pregunta corta y luego entramos en este tema. Pineda, ¿ves riesgo serio de que el Sevilla descienda? Desde hace 2 temporadas, y este año peor, porque además ahora la crisis ha llegado cuando hay margen todavía para que el equipo se descalabre. El año pasado es verdad que destituyen a García Pimienta con una distancia más o menos prudente sobre el descenso, y a pesar de la que formó Caparrós, que hay que hacer memoria y analizar la que formó Caparrós, no le dio tiempo al Sevilla prácticamente de irse a segunda. Ahora sí que está a tiempo, y además han reaccionado algunos equipos abajo, ha habido cambios de entrenadores, y yo creo que hay pocos candidatos ahora mismo que sean peores que el Sevilla. A eso voy. Villalba. Pues estoy viendo la clasificación ahora, porque no me acordaba cómo quedaba la cosa. Mallorca 28 puntos, Sevilla 31. Lo dicen los números. ¿Riesgo serio de descenso? Hay riesgo de descenso. Alvarito Borrego. No lo creía. No lo creía porque, oye,
Perdona, ahora sí que creo que no. Antes sí, porque creo que la plantilla viajaba a Oviedo con miedo a... ¿Y ahora crees que el cambio de entrenador va...? Ahora, al menos es el único argumento que puedo ver, pero si te fijas el calendario, los últimos 5 o 6 partidos del Sevilla, desde luego no invitan a los títulos. Leandro. 10 puntos tiene que conseguir Sevilla. El Mallorca tiene que conseguir 13. A mí que el Mallorca consiga 13 puntos no me parece tampoco fácil, ¿eh? Claro, pero, es que también, y que el Elche consiga 10 tampoco me parece fácil. Leandro, pero lo que ha dicho, Pineda es hay verdad. una situación, tú ves ahora te digo, después del derbi estamos de acuerdo en que era distinta la situación, aquí pero compartimos ahora... hace 3 semanas con Lucas Auri, en un momento dulce, entre comillas, del Sevilla. Después del derbi, correcto. Después del derbi. Y decíamos, había gente que estaba mirando Europa, ¿no? Porque... Bueno, pero eso es porque la clasificación de la Liga No, pero es que Sevilla se puso a 3 puntos de Europa. Esa es la realidad, vamos, igual que ahora está a 3 puntos de descenso. Y dijo Lucas Auri, es que el Sevilla hace 2 semanas iba a bajar a segunda y ahora mira Europa. Y ahora va a bajar a segunda y luego va a Oviedo, luego... A ver, objetivamente, en base a lo que está construyendo el Sevilla en los últimos años, que es la fosa para irse a segunda, eso está claro, vamos, eso es clarísimo. Y además, cada vez, vamos, yo creo que el rectángulo está hecho y la pala ya no baja más, o sea, porque está hecho, ¿no? Porque se lo han cargado absolutamente y porque tiene un gran problema institucional que le va a agitar mucho en las situaciones más comprometidas y le puede llevar a una situación de extremo nerviosismo, que eso es lo peor que le puede pasar a un equipo en el tramo final de temporada, que es el caso. Ahora, también es verdad que los demás tienen que ganar también, y también es verdad que hay crisis en otros lados, y también es verdad que el Elche estaba muy descendido la semana pasada y de repente ganó un partido y parece que el entrenador es muy bueno y que el equipo no va a bajar. Yo creo que hay 2 candidatos claros que eso lo sabemos todos, ¿no? Que son el Levante y el Oviedo. Pues yo al Levante, pero yo al Levante no lo veo tan claro, ¿eh, Leandro? Vamos a ver también el aire que le da. Lo que sí está claro que el Sevilla se lleva ganando a pulso 2 años el descenso de segunda división. A ver, yo lo que digo, ¿por qué hacía esta pregunta? El Valencia también, el año... Pero ¿por qué hacía esta pregunta? Porque, a ver, hay que tener muchos condicionantes encima de la mesa ahora afrontando esta última recta de campeonato. Señoras y señores, un descenso, muchas veces hablamos desde el punto de vista de la venta del club y decimos, oye, si el equipo se mantiene en primera, evidentemente vale una cosa y si desciende vale la mitad, ¿vale? Pero yo creo que no somos conscientes realmente de lo que sería un descenso del Sevilla. Y si uno se deja guiar por las sensaciones, aunque el Oviedo da sensación de que está caído, que yo creo que ya ha caído, pero el Levante no da sensación de rendirse tan fácilmente, el Oviedo va a afrontar una final ante el Sevilla, porque si quiere tener alguna mínima esperanza, que la querrá tener el equipo, tiene que ganarle al Sevilla, y después hay otros equipos, como el Elche, es verdad, que titubean, pero sacó el otro día el partido, y el Mallorca tiene al segundo pichichi de la Liga. En fin, yo digo, yo lo que digo es que estoy de acuerdo con lo que decía Pineda, que hay equipos que parecía que iban a estar ahí, se escapan porque el Alavés le cambia la cara a un técnico en condiciones, como Quique Sánchez Flores, y dudo mucho que vaya a caer. Y bueno, el tema es que el Sevilla, quedábamos por fuera de esa lucha en el derbi, Leandro, después del derbi lo dábamos por fuera, ahora hay indicios para temer, con lo cual hay que actuar ya. Eso es lo único que yo respaldo la decisión de echar a Almeida, por supuesto, además de sus errores Era tácticos. infinitamente peor para mí, mira que está mal el Sevilla. El Sevilla de García Pascual el día de Las Palmas, pero mucho peor, que el Sevilla actual. Lo que pasa es que estamos en el mare magnum de ver solo lo negativo, porque venimos de algo recientemente bochornoso. El problema, Leandro, ese partido era ya mayo, creo, sí, que daba muy poco, y ahora mismo da la sensación de que queda mucho, pero en trayectoria descendente. Creo que es lo que puede peligrar ahora mismo, porque tiene mucho margen para que lo superen los de abajo. La trayectoria descendente no es tan clara, porque venimos, insisto, de ver un esperpento, que todos coincidimos, de una destitución, de una situación que se acumula en lo institucional, todo lo que ya sabemos. Pero que el equipo, yo salvo el día del Valencia, no lo he visto caído recientemente. 4-1 en casa, El equipo ha estado en el Alavés, el equipo ganó Getafe, Leandro, pero te estás agarrando, derbi, Leandro, te estás agarrando las sensaciones, y me parece bien. Porque sensaciones. Claro, pero perdóname, sensación, ¿por qué? Porque te voy a decir por qué. Porque cuando la jodimos para el penalti, Salvador ante el Girona,
Sensación positiva. Cuando ante el Alavés juega 75 minutos con uno menos, y empata, la sensación del empate es positiva. Y cuando en el derbi le das la vuelta a un 2-0 ante el Betis en su campo, la sensación es positiva. Pero ahora la sensación no es nada positiva. No, ahora no. Claro, con lo cual estamos en lo que decía Pineda. Yo tengo claro que el Sevilla está en una situación crítica. Y comparto que puede descender, por supuesto que sí, pero también está claro, y llevamos muchos años viendo fútbol, y llevamos muchísimos años viendo que esto es una montaña rusa total, como no solo tú, que estás mal, pero es que el Valencia hace 3 jornadas era también un equipo perfil segunda división, y sin embargo ha ganado 3 partidos y ya salió de ahí. Y insisto, el Elche lo dábamos por muerto. Es que el comentario entre nosotros permanentemente mirando la prensa sevillana, mirando a los rivales del Sevilla, ha sido el Elche baja seguro. Y ya lo Oviedo, y ahora estamos en el Sevilla baja seguro. Esto puede cambiar, está claro. Por terminar el bloque del Sevilla, os voy a dar un nombre y os dejo que me valoréis o qué se os pasa por la cabeza. Empiezo por Juan Antonio Pineda. Luis García Plaza. Complicado porque el contexto que yo lo conozco a García Plaza no es el contexto Sevilla, que ahora mismo posiblemente sea el peor contexto que hay en el fútbol en España. Tiene currículum, sí. Se ha metido en equipos en lío, sí. Algunos le han ido mal, otros le han ido un poquito mejor. Creo que es coherente dentro del mercado que hay. Creo que al menos es coherente. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? En el Sevilla ahora mismo solo te puedes aferrar al entrenador, sea bueno o malo, sea viejo, sea joven, sea como sea. Solo te puedes aferrar al entrenador, porque lo que hay arriba da pánico, la dirección deportiva inoperante y además estamos ahora mismo en plena temporada. Por tanto, a rezar mucho y que le vaya muy bien a este hombre, porque si no, el Sevilla se va a ir a segunda. Villalba. Dentro de lo que hay ahora mismo en el mercado, para mí el mejor que puede optar el Sevilla, dentro de lo que hay ahora mismo. Porque es un entrenador de guerra, de ir todos a una, de conocer la liga, sabe, como bien ha dicho Pineda, lo que es estar en un equipo en una situación como la que está ahora el Sevilla, y por tanto los equipos que inventan, traen el mercado sudamericano, de Europa, tal, no les suele ir bien, y yo creo que un entrenador que conozca España y que conozca lo que es la presión de luchar contra eso, es lo mejor que le puede venir al Sevilla. Alvarito Borrego. Mira, preguntaba esta mañana por Valencia, que lo conocen bien, y me dicen que es un entrenador que trabaja mucho el aspecto mental, incluso suele incorporar, no sé si lo hará en Sevilla, pero un psicólogo dentro de su cuerpo técnico, y yo creo mucho en esos intangibles, y creo que puede ser un factor importante, si no diferencial, en este Sevilla, ¿no? Intentar levantar ese bloqueo mental, y sobre todo porque tiene la experiencia de haber estado en el fango, de haber ascendido a Primera División en 2 ocasiones, y le va a dar al equipo, oye, esa relativa tranquilidad de que no todo se puede perder o ganar en una semana, que quizá sea una carrera de fondo, aunque sean solo 9 sabe jornadas, lo que es estar en la pelea y va. Y creo que eso, que él está curtido, se lo puede implementar a la plantilla, y ojalá así sea. Leandro. Buen gestor para tiempo de crisis, como entrenador, correcto. Bueno, buen resumen. Buen resumen porque ahí va a estar. Es el nombre del que hay que hablar después de, evidentemente, yo creo que tocaba analizar todo lo que ha pasado con Matías Almeida. Tenemos que hablar también de otro entrenador, que es Manuel Pellegrini. Apareció ayer el Betis de la Liga. 3 puntos de 15. Lo positivo, el equipo sigue quinto. Y evidentemente hizo los deberes, hizo lo que tenía que hacer, lo comentamos aquí el pasado lunes, cumpliendo y con nota en Europa. Debe ser el gran objetivo de la temporada, sin ningún tipo de duda. Pasó con autoridad el Betis de Pellegrini a esos cuartos de final de la Europa League. Antes de analizar el partido de ayer y de tocar unos nombres propios, quiero precisamente tratar eso. Alvarito Borrego, desde luego el camino en la Europa League se ha puesto inmejorable. Mira, yo lo decía el otro día, para hablar de la ilusión, claro, de la ilusión, no solo de lo negativo. Ni si el propio Ángel Aro hubiese sacado las bolas del sorteo, ni siquiera él habría sido capaz de esbozar un camino más ilusionante que el que se le ha puesto al Real Betis Balompié, porque todos los presumibles candidatos al título están por el otro lado, sin desmerecer a ninguno, pero a sangre y con un ojo cerrado y a la pata coja, todos habrían firmado este camino que se le presupone.
que al menos, a mi percepción, como mínimo debe intentar estar en la... ¿Se va a centrar, Alvarito, en la Europa League, aunque esté en la pelea por el quinto? Se va a centrar en lo que se pueda. ¿Por qué? Porque los dos son un objetivo y un logro, claro, para todas las partes. Porque llegar a Champions League vía Liga sería un soplo de aire fresco para la entidad, que además numéricamente consolidaría a Manuel Pellegrini como el mejor de facto entrenador de la historia del club, y también al Consejo, que es lo que anhelan muchos de ellos. Y segundo, porque bueno, al final te la puedes jugar toda una carta, perder la final y quedarte con una mano delante y con otra detrás. Yo creo que el parón llega en un gran momento para el Betis, porque necesita la autocrítica, necesita mejorar y muchos conceptos. Respecto a eso que dices tú, es que te voy a preguntar ahora después de publicidad, porque hay una pregunta que me han trasladado muchos béticos, o sea, tengo que hacer Alvarito Borrego, por supuesto extenderla a la mesa. ¿Por qué el Betis tira las primeras partes, tantas primeras partes? Eso es lo que vamos a analizar ahora de lo que ocurrió ayer con el Atleti. Pero antes, la pincelada, Leandro, lo de Europa. ¿Tú te centrarías en Europa? Sin duda. Vamos, y de hecho creo que el Betis se va a centrar en Europa, o sea, lo tengo clarísimo porque la quinta plaza la tiene hecha. Bueno, no eso tiene, de hecha, cuidado. bueno, no tiene rival. O sea, salvo que el Atleti de Bilbao... Lo que pasa es el que viene detrás es el Celta. No, pero que no, o sea, salvo que el Atleti de Bilbao, el Celta no me parece rival para el Betis, salvo que el Atleti de Bilbao despierte o la Real Sociedad llegue, que puede ser, esos son los únicos que me parece, esos son los únicos equipos que me parece realmente que pueden quitarle la plaza al Betis, pero vamos, el Celta no y el Español menos. Pineda. Yo, bueno, desde luego, yo lo llevo diciendo desde el sorteo, desde el viernes. Es que decía Alvarito Borrego, no puede, o sea, no puede haber un escenario mejor. Yo creo que desde el día del sorteo la competición o la ilusión del Betis esta temporada está en los jueves. Creo además que le permite la mediocridad de la Liga, y que no se me enfade nadie, ¿no? Porque parece que le estoy quitando méritos al Betis, pero que el Betis con 3 de 15, siga manteniendo tranquilamente la quinta plaza, habla de que la Liga es muy mala, al igual que creo que el Sevilla ahora mismo, pues manteniéndose fuera del descenso como está, también habla de que la Liga es muy mala. Creo que al Betis por inercia le va a dar, y se lo tiene que jugar todos los jueves, ¿no? El Betis es mejor que Panathinaikos, por mucho que el partido de ida jugar mal. El Betis es mucho mejor que Sporting de Braga. Y yo creo que ahí hay que verlo si se mete el Celta de Vigo. Hay que verlo, porque es incómodo jugar contra equipos españoles en competición europea doble partido, ¿no? Cuidado con eso, ¿eh? Creo que los jueves... El Friburgo, cuidado, ¿eh? Pero por eso te digo, Leandro, pero fíjate que se puede dar la circunstancia, ahora después de publicidad lo comentamos, el Betis está jugando con el Celta, en teoría, aunque tú lo saques de la pelea, la quinta plaza, pero es que también se puede jugar una final europea ante el Celta, y eso es verdad que está bien incómodo. Ese partido sí Publicidad. Maestro, dale un respiro a la gente que están viviendo con mucha intensidad el programa de hoy. Ahora, a la vuelta, Pellegrini, ¿qué pasa con las primeras partes y qué pasa con De Osa y Fidalgo? Aquí grada 101. Seguimos aquí, grada 101. Estábamos hablando del Real Betis Balompié. Y la gran pregunta que se hacen muchos béticos es ¿por qué el equipo tira las tantas primeras partes y se pone tan complicado algunos partidos? Cuando después en la segunda, ayer ante el Atleti, demuestra que cuando quiere puede. Porque empató a 2, evidentemente, se nos anularon el gol de Bacambú. Pero es increíble muchas veces cómo el Betis está dejándose ir en partidos que podrían servir. Y eso enfada al bético, porque el Betis podría tener ya la quinta plaza, pero vamos, igual de asegurada que el Villarreal tiene la Champions. Leandro Iglesias. Estamos en la peor racha, creo, de Pellegrini. Sí, 3 de 15 desde que llegó al partido en Liga, ¿no? En el Sí. campeonato de Liga, por eso decía yo que el foco lo tiene que poner. Yo no me explico, a ver, no sé si lo de Panathinaikos fue que, o sea, algo que especialmente te entra esa ilusión porque ves que te quedan 4 partidos para llegar a una final, porque no es un rival excesivamente bueno, porque está en la Cartuja con 60.000 personas, porque parece que hay una conjura, pero otra vez el equipo se cae en Liga así. Yo de verdad, no sé, yo no sé qué pensar, porque es que
no lo veo que levante ahora mismo cabeza en Liga. O sea, está planísimo. Está un equipo, insisto, que dio una imagen fantástica, ¿no? El jueves anterior. Y aquí físico y eso, yo creo que el Athletic Bilbao lleva purgando toda la temporada la Champions, con muchísimas lesiones, sin sus jugadores importantes. Llevaba un mes sin ganar en su campo. Y va el Betis y no compite. Es que es una cosa curiosa, ¿eh? No compite. Y sí, lo bueno que tira la primera parte. Te voy a decir una cosa. Yo, ojalá que Ernesto Valverde sea el entrenador del Betis la próxima temporada. Ahora que esta semana pasada ha anunciado que nos sigue en Bilbao. Porque yo creo que sería un entrenador ideal para el futuro proyecto del Betis. Bueno, desde luego, eso queda para... eso será un tema del futuro. Pero ahí está... porque lo que piensa Leandro Iglesias no es el único que lo piensa, por supuesto. Porque Villalba, ayer hay mucha gente crítica con Pellegrini por el tema de las decisiones técnicas que está tomando, y ese, por ejemplo, si a Villalba le gustaría un técnico como Ernesto Valverde en el Real Betis. Claro que me gustaría, pero... Ilusionaría, ¿no? Toma el mando del programa de Leandro Iglesias. ¿Qué pasa? No, yo me encantaría, porque me parece Ernesto Valverde un entrenador sensacional. Pellegrini tendrá que estar en el Betis hasta que él quiera. Hasta 10 años más. Le han renovado 2, pues tendrá que renovar pero te digo, Villalba, porque se la ganó Pellegrini, pero también eso no quita que lo de ayer, por ejemplo, que en el club hay gente que no se explica las decisiones. Por ejemplo, eso de poner a Marroca como está Marroca y no utilizar otras piezas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Pellegrini, si tú pones en una balanza, tiene muchos errores, por supuesto, pero si tú lo pones, da muchas cosas más buenas al Betis que malas. Lo hablamos fuera de micro. Yo creo que el Betis ahora mismo tiene una plantilla que está en el sitio donde debe estar, quinto, y en una buena posición para llegar lejos en Europa. ¿Que puede haber otros entrenadores que le saquen más jugo a la plantilla? Pues yo no lo sé, porque yo lo que sé que la regularidad que te ha dado Pellegrini no la ha tenido el Betis en su historia. Y con respecto a lo que tú decías, a mí lo que me cuesta creer es por qué el Betis. Mira, cuando estaba hablando Leandro veía yo las imágenes. ¿Por qué el jueves Antony baja atrás a defender, defendiendo como un lateral más, y en San Mamés no? ¿Por qué juega Marroca? Si el otro día vimos que Anrabá en el centro del campo está mucho más suelto y mucho más cómodo. ¿Por qué el Cucho el otro día pega desde fuera, sale y parece un delantero top y el otro día no compite? Pues eso es lo que yo no entiendo de Pellegrini, ¿no? ¿Cómo puede tener esas dos caras? Y yo, a la pregunta que tú hacías antes de ir a publicidad, yo creo que no es que lo pensemos nosotros, es que Pellegrini ha priorizado Europa. O sea, sus mejores 11, sus mejores equipos, los mejores partidos los estamos viendo el jueves. Pineda. Me sorprende que Leandro, un defensor tan acérrimo de Pellegrini, quiera ver a Valverde el año que viene en el banquillo de la Cartuja. Hablando en serio. Si me preguntas por qué el Betis hace tan malas primeras partes o tan malas segundas partes, bueno, porque el entrenador se equivoca a veces y porque a los jugadores y a los jugadores también hay que señalar un poquito, la elección de partido. Hay muchos jugadores que eligen el partido y hay futbolistas donde les gusta más o menos. Yo creo que ayer es verdad que es un error de planteamiento, ¿no? El 4-4-2 le sirvió y mucho en el partido ante el Panathinaikos. Yo creo que ayer le hace perder el centro del campo y el Atleti se lo come esa zona en intensidad, y en el momento que arregla ese desaguisado y saca Fornal, empieza a manejar el partido y de hecho tiene opciones de empatar y no lo hace por medio cuerpo, ¿no? Porque fue una acción fuera de juego muy justita. El entrenador se equivoca, pero yo coincido con Villalba, es que el entrenador te da y sabe perfectamente en el club lo que te da. Y te da esa regularidad, mantenerte siempre entre el quinto y el sexto, y en el caso de cambiar de entrenador el año que viene, la incertidumbre siempre va a estar ahí, ¿no? Si el nuevo entrenador que llegue te va a permitir tener esa regularidad. Valverde, un entrenador sensacional, pero Valverde ha habido un año que lo ha hecho muy bien y este año no lo está haciendo tan bien. Claro. Y ese riesgo siempre va a estar. Yo te digo, información por tocar dos temas en el club. Uno, desde el club a mí me dicen que confían en que tras el parón, el cual esperan que le venga muy bien al equipo, Pellegrini meta en la película futbolistas que ahora mismo no están en su mejor nivel, dígase Antony, dígase por supuesto Marroca, dígase por supuesto Pablo Fornals, que ayer le cambia la cara completa al equipo, pero todos estaremos de acuerdo en que en el último mes le está costando un poco más. Desde la entidad hay voces que entienden que Pellegrini tiene que meter
en la película de esos futbolistas que no están rindiendo como pueden rendir y que no hay, no se entiende que sea excusa el factor físico o otro tipo de situaciones, ¿no? Y dentro de eso hay dos nombres que aparecen, el de Nelson de Osa y el de Álvaro Fidalgo, que algunas voces tampoco entienden el poco protagonismo que le está dando Pellegrini en estos últimos partidos. De hecho, recuerdan que de Osa, en su última aparición con el Valencia, fue una de las claves para ganar el partido y prácticamente desde ahí desapareció. Al igual que entienden que Fidalgo podía haber entrado ayer perfectamente en un planteamiento que tenía que haber sido diferente al del Panathinaikos porque el partido sí lo requería, ¿no? Pero, insisto, confían en que Pellegrini le dé la vuelta a la situación y que enchufa a esos futbolistas que hacen falta para que el Betis vuelva a dar un gran nivel ya en el tramo decisivo de la temporada, donde se espera que sí esté Gio Lo Celso a la vuelta del parón, con Isco. Ya saben ustedes que la información que tenemos y es la que transmiten del club es tranquilidad y no marcarse plazos, pero Gio Lo Celso sí se espera que esté a la vuelta del parón porque su evolución va extraordinariamente bien. También a esos directivos, perdona que haga un paréntesis, hay que preguntarle por qué no han reforzado el equipo en el mercado de invierno, por qué Pellegrini no tiene un segundo delantero cuando el Cucho no está bien, por qué sigue jugando Valentín Gómez como lateral izquierdo, por qué el fichaje junior no está dando el nivel. O sea que también entiendo la información que transmiten desde el club con respecto a Pellegrini, que como hemos dicho se equivoca, pero yo creo que con lo que tiene Pellegrini demasiado está haciendo, porque cuando no juega el Cucho dime tú quién juega, porque Macámbulo vimos ayer lo que es. No te preocupes, querido José María. Oye, un apunte muy rápido. El tenis está espectacular, ¿no? La Copa Sevilla está durante todo el año dando contenido. Cuéntame rápidamente en 30 segundos antes de que nos vayamos con el baloncesto. Pues nada, que te digo que hay un foro ya que se está haciendo un centenario, o sea, unos actos para el centenario del 29 con la exposición iberoamericana y que va a hacer que la Copa Sevilla y que el Tenis Betis esté en nombre de la ciudad, ya no solo desde el punto de vista deportivo, sino como sociedad durante todo el año y que nada, que os espero por el Real Club de Tenis Betis durante toda la Copa Sevilla, durante todo el año, porque esto hay que darle de comer durante todo el año. Un evento tremendamente importante para Sevilla, pero que, como decía el querido Villalba, tiene trascendencia todo el año. Así que estén ustedes pendientes de las redes sociales de la Copa Sevilla y de todo lo que gira alrededor de ese torneo que está ahí el querido José María Villalba poniéndonos a tono. Señores, muchísimas gracias, ha sido un placer contar con vosotros. Tengo que despediros, me tengo que ir con el baloncesto, que tenemos protagonistas. Me va a dejar fuera del baloncesto, a ver si me Maestro, incluye alguna vez una tertulia de baloncesto, que es de lo único que sé. Maestro, porque te estoy dejando para final de temporada, que después me dices que tienes la agenda muy ocupada, ¿eh? Te estoy dejando para cuando el KJ87, el Isola KJ87 se esté jugando el primer puesto. Todos los domingos por la mañana estoy viendo al Isola KJ87 no te preocupes, junto a 3.954 firmado aquí, y lo hablo yo con Raúl Pérez, pero le tengo que pedir a Raúl Pérez que venga contigo también, que próximo programa vienes aquí al baloncesto. Está firmado ya, después de Semana Santa. Vale, ahora de momento es que tengo que protagonista, pero no y te ahora preocupes. que está Pineda delante, a ver cuando trae al torneo Seguridad Nazareno Dos Hermanas, ¿no? Bueno, por supuesto. No sabía que había abierto la sección de peticiones, pero no, me parece perfecto que la hayáis inaugurado entre ustedes dos. Pineda ya tiene su camiseta. Me está riñendo Pablo Garrido realizado, me dice, te está yendo de tiempo, eso no puede ser. Villalba, muchísimas gracias. Gracias a ti. Juan Antonio Pineda. Feliz Semana Santa a todos. Mejor periodista de la semana, Adiós. antes de Semana Santa. Muchas gracias. Don Leandro Iglesias, muchas gracias. Buenas noches. Alvarito Borrego. Nada, está más comedido en este tramo final del debate porque estaba repasando. Tenías que. Muy bien. El librillo. Efectivamente. Ahí está. Eso es lo que tiene que tener todo el mundo en la mano en esta Semana Santa. Ustedes no se vayan porque escuchamos a Adrián Alonso, técnico del Isola K87, después de la victoria importantísima, fundamental ante Valladolid, y regresamos con protagonistas. Yo creo que este era uno de los partidos que nos faltaba, ¿no? Nos faltaba pues, el saber remontar, nos faltaba el saber sufrir, nos faltaban determinadas cosas. Creo que hemos ido quemando esos ciclos y hoy nos faltaba ese partido, ¿no? Un equipo de los de arriba, ya lo dije, para mí el equipo más sólido, pese a las bajas que también ellos tenían. Fijaos la solidez con la que han jugado todo el partido. Nos han hecho mucho daño en la primera parte con el rebote ofensivo. Pero creo que el equipo cada vez va demostrando más esa resiliencia, el hecho de saber trabajar, de no ponerse nervioso. Hoy nos ha costado, hemos tenido momentos que un poquito esa ansiedad, ¿no? El querer meter nos ha hecho pues, el fallar en situaciones claras nuestras ofensivas, pero el equipo no ha perdido la paciencia y sabíamos que podíamos intentar, ¿no? Ir a 40 minutos, a que el partido se les hiciera largo tal y como hicimos hoy en Valladolid y la verdad creo que lo hemos conseguido, hemos sabido
ajustar determinadas cosas defensivas, ajustar nuestro rebote, que creo que era muy importante, y sobre todo pues las rotaciones, ¿no? Todos los jugadores que han participado han aportado en todos los sentidos, y eso dice mucho y bien de todos los chicos, con un ambiente increíble, un ambiente espectacular, un ambiente que yo creo que nos gusta a todos. Y ya estamos aquí en nuestra sección del Insolac Caja 87. Ya lo saben, con nuestros amigos de Insolac. Además, hemos decorado esto de una forma espectacular. Fíjense ustedes, camisetas del Caja 87, Insolac Caja 87 por aquí. Bueno, como hay que celebrarlo, porque el triunfo, ya escuchaban ustedes al míster Adrián Alonso, fue fundamental ante Valladolid, y sigue el sueño, que es lo más importante para nosotros y para toda la afición al baloncesto de Sevilla, que cada vez más está apoyando al Insolac Caja 87, récord de asistencia. Ahora le voy a preguntar a nuestro protagonista qué le parece. Además, 3.000 socios abonados. En fin, don Javier Sotillo, muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Espectacular, ¿eh? La cifra que se da gusto, arranca la sección así, ¿eh? Si no recuerdo mal, son 3.954 personas las que ayer se dieron cita en San Pablo para apoyar al equipo, y fue fundamental porque fue récord y es fundamental el apoyo de la afición. Qué cerquita estamos ahí de las 4.000 personas, ¿eh? Desde que estuvo Raúl Pérez aquí en este plató poniendo esa meta ahí de 4.000 personas, vamos dando pasitos y estamos ya a punto. Bueno, ya sería coronarlo, sería que lleguemos ahí vivos al objetivo de ese primer puesto y pudiendo superar ese aforo de 4.000 personas en San Pablo, ¿eh? Estamos ahí porque venimos de un fin de semana buenísimo. Ahora con el protagonista que tenemos lo hablaremos, pero es una victoria fundamental la de ayer contra Valladolid. Y bueno, y ahora se enfrentan ahí varios rivales directos y bueno, es que no hay que descartar nada, es que Caja está muy bien, es la 4ª victoria consecutiva, la 15ª de la temporada, está muy bien ahora mismo. Es que es tremendo y además era un partido crucial, por eso sin más dilación vamos a presentar ya a nuestro protagonista. Walter Buriberi, muy buenas. Muy buenas. Oye, lo primero, ¿qué te pareció ayer el ambiente en el pabellón de San Pablo? Imagino que espectacular, ¿no? Lo estáis disfrutando muchísimo esa comunión con la afición, ¿no? Espectacular, sí, la verdad que muy bien. El llamado en las redes sociales y la labor que está haciendo el club de llenar el pabellón cada fin de semana, yo creo que es de las mejores de la liga. No me cansaré de repetirlo y ayer muy bien la gente. Walter, era un partido muy importante porque, a ver, estamos de acuerdo en que el equipo viene escalando, ¿no? Y viene recuperando un poco de terreno con Valladolid, que era el equipo que estaba por delante, antes con Ponferrada también, y ahora queda solo Córdoba ahí encima. Era una final, ya todos son finales, pero esta más si cabe todavía, ¿no? Al final era un enfrentamiento con un rival directo muy importante y también de cara al final de temporada al tener el average ganado. Era lo más importante, o sea, ahora mismo nos centramos en ganar partido a partido, pero el partido del fin de semana yo creo que si no es el más importante, es de los más importantes que hemos jugado esta temporada. Sí, porque además, cuéntanos, estábamos viendo imágenes de esa victoria ajustada, que fue por delante Valladolid en algunos tramos de partido, el equipo se repuso, aguantó ahí y pegó el acelerón al final. ¿Cómo lo viviste tú desde dentro, que además hiciste un partidazo? Yo creo que el equipo fue muy sólido, supimos no ponernos nerviosos cuando las cosas no pintaban muy bien. Al final Valladolid tiene un equipo con mucho talento ofensivo y iban cortos de rotación, entonces supimos aprovechar nuestros momentos, sabiendo que no te podían hacer determinados jugadores muchas faltas, porque además de ser importantes, no tenían recambio. Entonces jugamos con eso, fuimos agresivos y al final nos acabamos llevando el partido. Fue fundamental, efectivamente. Lo decía, fíjate, ahora que tú decías eso, me acordaba del míster que estuvo aquí la semana pasada con nosotros y nos decía, le daba incluso más valor a las anteriores victorias vuestras porque ahí nosotros éramos los que íbamos más cortos de rotación, ¿no? Con lo cual, esto es un factor que se nota ahora, Walter. Se nota. Al final las piernas llegan cansadas al final del partido, tomas peores decisiones y tener una plantilla de 8 cuando en verdad son 12 se nota muchísimo. A nivel de cambios y tal, se nota muchísimo. A ver, para situarnos, Javier Sotillo, cuéntanos cómo está la clasificación ahora y ahora andamos un poquito más en los detalles, sobre todo en ese ambientazo espectacular que hubo en San Pablo, pero ahora mismo, ¿cuál es la situación del Insolac Caja 87 de cara a alcanzar ese primer puesto que se veía muy lejano hace poco, pero que ahora está no a tiro de piedra todavía, pero sí que hay posibilidades? Es cierto, como tú comentas, no está todavía a tiro de piedra porque necesitamos que Córdoba pinche 2 veces, porque tanto en el enfrentamiento allí como aquí hemos perdido, por lo tanto el empate a puntos no. Ahora mismo Córdoba está un punto por encima de Caja, pero es verdad que Córdoba ahora este fin de semana se enfrenta a Valladolid, allí en Valladolid, es decir,
un pinchazo podría ser factible. ¿Que necesitamos 2? Correcto. Ahora, yo creo que si Caja consigue ganar los 4 partidos que restan de lo que es la liga regular, hay muchísimas posibilidades. No dependemos de nosotros mismos, pero la posibilidad está ahí y es por lo que hay que luchar. No, por supuesto. Walter, vosotros, a ver, yo entiendo que es difícil y el míster seguramente incide, vamos partido a partido, pero claro, es inevitable estar pendiente un poco ahí de los rivales y hacer cábalas, ¿no? Un poco, porque el sueño está ahí muy cerca. A ver, nosotros como jugadores siempre tenemos el móvil al lado pendiente de qué hace Córdoba, qué hace Valladolid, en este caso justo hemos jugado contra ellos, Morón, los rivales directos. Entonces, a ver, que pinche Córdoba 2 veces de 4 es muy complicado, pero que pinchara la tercera era aún más complicado y ya va a la primera. Entonces yo creo que le va a pesar un poco la presión porque al final es un equipo joven. Entonces ahora mismo los que vamos por detrás vamos muy bien situados como para que ellos se puedan relajar muchísimo. Yo creo que esa presión les puede pasar factura. Claro, es que, bueno, la presión, evidentemente, va a ser un factor fundamental. Javier Sotillo, me decías tú antes, quieres preguntarle a Walter por eso, por el ambiente, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de cifras de personas en San Pablo muy importantes y además bueno, estamos consiguiendo esa recuperación, yo creo que era el objetivo principal del club, de ese sentimiento, de ese amor por el baloncesto sevillano. Ya lo vivimos la jornada pasada, que lo destacamos, cuando jugaba el Betis y el Sevilla, en horario que coincidía el partido, el míster Adrián Alonso, que estuvo espectacular, fantástico, la semana pasada aquí en Grada 101, nos decía que le había llamado, o sea, que le había llamado la atención y que le había dado una alegría, una sorpresa ver la implicación que tiene la gente con el equipo. Yo lo tenía muy claro, si la semana pasada se consiguió meter cerca de más de 3.000 que se metieron jugando Betis y Sevilla de forma simultánea, ayer que jugaban, no habían partido diríamos aquí en Sevilla y era solo el Caja, pues dijimos, y además siendo Valladolid, el récord era factible y efectivamente se dio. Por eso, Walter, yo quería preguntarte cómo os sentisteis el hecho de que, sobre todo empezasteis el partido, el primer cuarto, creo que perdéis de 9 cuando termina el primer cuarto, pero entre lo de la rotación larga, ¿no? El tema de que la plantilla era más extensa y que el apoyo de la grada fue fundamental, eso es lo que permitió sobre todo a Caja, ¿no? Llegar a final del partido con ese mayor ímpetu por ganar el partido, claro. Sí, al final cuando los momentos duros del partido notas que la grada está detrás tuya empujándote un poco, al final es un factor muy importante porque al final tú cuando vas a pabellones como Toledo, que sientes que la grada no se cae en ningún momento, o sea, al final son parte del scouting, ¿no? En plan, vas a esta pista, empiezas a las manos porque no se te escucha. O sea, si tú al equipo rival, no voy a decir increpar, pero no le dejas comunicarse bien y tal, y a nosotros cada vez que metemos un arreón nos das un extra de fuerza, se nota muchísimo, y cuanto más gente, mucho mejor. Claro, es que, o sea, Walter, el otro día, y quiero saber cómo lo vivisteis desde dentro. Claro, sabes que en esta ciudad estamos con el fútbol, la pasión por el fútbol, por el Sevilla, por el Betis es tremenda, ¿no? ¿Os sorprendió incluso la semana pasada, que sabíais vosotros, lo conocéis, oye, juega el Sevilla, juega el Betis, vamos a ver cómo está la gente aquí, era un partido también tremendamente importante ante Ponferrada, y cómo responde la afición? O sea, vosotros eso entiendo que os pega un subido de decir, oye, que es que juega el Sevilla el Betis, pero que es que la gente está aquí con nosotros a muerte. Sí, yo creo que, a ver, yo desde que llegué me di cuenta de los momentos cuando juegas fuera de casa, no te digo, por ejemplo, Jaén, Morón, cuando vas a Clavijo y ves gente que vas a Gijón y va gente de Sevilla y te dicen, oye, mira, en el siguiente partido, da igual donde juguéis, que vamos a ir. Sí. Sí, yo creo que el equipo tiene muy claro que aquí no jugamos solo los 12 del equipo, jugamos 13, jugamos con la afición y que siempre van a estar ahí. Entonces, para mí no había duda de que el pabellón iba a estar como siempre. Tú además completas una vuelta con el club desde que llegaste. ¿Qué te ha llamado más la atención de la entidad? ¿Cómo te estás encontrando en la ciudad, con el club? Desde luego, a nosotros lo que nos llega es que se está recuperando una pasión tremendamente bonita por el baloncesto que estaba un poco de capa caída en los últimos años. Yo creo que ha sido un acierto que el Caja cogiera, como por así decirlo, las riendas de baloncesto en Sevilla, porque ya no tienes un Sevilla o un Betis. Caja es totalmente ajeno al fútbol, entonces yo creo que los aficionados no se identifican con el Betis o el Sevilla, no vamos a pelearnos en el campo, vamos a apoyar al Caja, entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que el crecimiento en el aspecto de aficionados vaya tan bien. Walter, ¿cómo estás también, o te decía, personalmente tú, cómo te estás encontrando en la entidad? Muy bien, muy cómodo.
son muy familiares, cualquier problema que tenemos los jugadores. Yo, por ejemplo, tengo mi prometida está aquí embarazada, siempre me ponen facilidades para todo. Si tengo que hacer una prueba, me ayudan, me guían, me recomiendan incluso cosas. Entonces yo muy bien, estoy muy cómodo y muy alegre en este. Que seguramente eso, Walter, al final se nota. Vosotros lo notáis los jugadores, lo nota el equipo, ¿no? Esa armonía del club, ese trato, como tú decías, al jugador, eso al final se refleja en los resultados. Claro, cuando más tranquilo estás con todo lo que no tiene que ver con el baloncesto, mucho mejor juegas. Claro. Es que ahora mismo la afición, y yo lo noto, está ilusionada porque se llega a la recta final, podemos decir, en una situación idílica evidentemente no, porque vamos por detrás de Córdoba, pero desde luego con los mimbres para soñar. A ver, se llega a la fase clave de la temporada en el mejor momento. Son 4 victorias consecutivas, tus rivales van perdiendo, se van generando dudas, tú das sensación de que venga quien venga a San Pablo o vayas a donde vayas fuera, tienes capacidad para incluso remontar marcadores adversos y viceversa, o adelantarse y no perder esa ventaja y no descentrarse. Entonces estamos hablando de un momento en el que puedes infundir miedo a cualquiera, no hay que descartar ningún escenario, por supuesto, es complicado, es lo que ha dicho justamente Walter, que Córdoba pinche 2 de 4 partidos que quedan, seguramente va a ser complicado, pero oye, esta semana juegan contra Valladolid, 2 enfrentamientos directos, nosotros contra Jaén. Es verdad que Jaén le ha ganado esta semana a Ponferrada, que está metido en el playoff. Por eso te digo, pero en esta categoría no se puede descartar nada y quedan 4 jornadas absolutamente frenéticas. Walter, eso me lleva a preguntarte, el equipo empieza con unas expectativas altas, evidentemente, vosotros lo notáis, el proyecto requiere pelear por lo máximo, atravesáis un buen momento, después un momento más complicado y ahora, evidentemente, casi todos son elogios por lo bien que estáis, ¿no? ¿Eso le afecta al jugador? ¿Lo tiene en cuenta, no lo tiene en cuenta de cara a estos 4 partidos que quedan? Yo creo que a nosotros como grupo no nos afecta tanto el hecho de haber tenido una racha positiva y luego una negativa, porque sabes que vuelve otra vez otra racha positiva. O sea, no puedes estar perdiendo todo continuamente, igual que no puedes estar ganando continuamente. O sea, al final, los 4 partidos que nos quedan nos afrontamos partido a partido, porque al final tampoco tenemos un calendario muy sencillo, que digamos. O sea, yo creo que de la parte alta somos el que más complicado tiene. Tenemos a Morón, Jaén ahora está jugando muy bien, ha ganado gente de arriba y está jugando, con el cambio de entrenador y tal, está jugando muy bien. Y luego tenemos a Logroño en Logroño. Entonces, cuidado con esto. O sea, nosotros vamos a partido y al final las rachas, esto es deporte, se gana, se pierde y siguiente cosa. No, lo que tú decías, que el equipo tiene la ilusión y tiene los mimbres de ganar esos 4 partidos, pero claro, que está uno pendiente de los resultados de los rivales, pero que no puede descuidarse, que es que los 4 partidos que tenemos por delante son difíciles. Exacto. Claro. De cara a la afición, Walter, ¿qué le dices a la afición? ¿Qué mensaje le mandas desde aquí? Con 4 partidos por delante, ellos haciendo cábalas, como tú decías, y los jugadores, y me alegra mucho que tengas esa sinceridad, claro, estáis pendientes de, oye, ¿qué puede pasar aquí en este partido? ¿Cómo? Sí, ¿no? ¿Qué le dices a la afición de cara a los 4 enfrentamientos que tenéis vosotros por delante en esta recta final y también en esa pelea con los rivales? Yo les diría que no dejen de animar. Al final son una parte clave en el deporte. Tenemos la suerte de que están cerca de nosotros cuando jugamos. No es como en el fútbol, que al final puede llenar un estadio, pero la gente, el ruido está un poco más lejano. O sea, nosotros vas al banquillo y puedes chocarle la mano al aficionado. Entonces se nota mucho el calor que nos dan. Y nada, que sigan animando como lo están haciendo y esperamos verle también, no solo en casa, sino la gente que pueda también venir a los de fuera. Oye, me imagino que habréis hecho una apuesta ahí diciendo, oye, sobrepasamos esas 4.000 personas en el público, estamos ya muy cerquita, ¿eh? En el último partido habéis quedado ahí. Yo creo que sí. Yo creo que ahora, además, en la buena dinámica que estamos, vamos a aprovecharlo, ¿no? Claro. Intentar hacer un llamado también a la gente de que se una al grupo, que no llegue solo al final, que disfrute también del camino. Y yo creo que para playoff 4.000 se nos va a quedar corto. Es que claro, fíjate tú, eso decía, porque, oye, se lo recordamos a Bisotillo, ¿verdad? Todos los lunes a nuestros espectadores, que aquí hay 2 posibilidades de ascender. Recuérdalo tú, porque claro, lo que decía Walter, está ahí el playoff prácticamente garantizado, pero el primer puesto, evidentemente, te da unas garantías, un colchón, mejor dicho, que es importante.
A ver, Fran, es que quedar primero te da una vida extra, porque recordemos cómo es el formato, es primero de la conferencia oeste contra primero de la conferencia este, se enfrentan en un partido a una eliminatoria concreta, quien pase de ahí sube directamente a primera. Entonces es muy importante tener en cuenta que te da una vida extra, pero bueno, si al final se acaba siendo segundo, pues ya está, pues nos enfrentaremos al octavo, o en el caso de ser tercero, al séptimo de la otra conferencia, y a partir de ahí entraríamos en cuartos de final en ese playoff. Pero lo importante es llegar a la meta al final. Walter, vamos terminando, pero no quería que se me pasaran dos preguntas rápidas. ¿Tú cómo te encuentras físicamente? Porque había momentos ahí que ha costado un poquito más. ¿Cómo estás ahora? Bien, o sea, al final, si tú le preguntas a cualquier deportista, jugador de baloncesto, por ejemplo, que juega sin molestias, creo que nadie te va a decir, mira, yo estoy perfectamente. Imposible, imposible. Si no, que me digan la receta, porque yo no la consigo. Pero estoy muy bien. Sí. Estoy muy bien, estoy bien. Y oye, ¿y el ambiente en el vestuario? ¿Cómo lo calificas? Una familia. Una familia. Al final tenemos muy buen rollo. Tenemos, por suerte, somos una plantilla joven. Tenemos mucho cachondeo en el vestuario, mucha hermandad. Estamos muy cohesionados y yo, que vengo de los últimos, yo me he sentido como en casa, así que muy bien. Pues Walter Buerevere, toda la suerte en estos partidos que quedan. Ha sido un placer tenerte aquí esta noche, que nos haya trasladado esas sensaciones después del gran triunfo ante Valladolid y que sigamos animando a la gente a que llene San Pablo, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier Sotillo, muchas gracias, nos hemos quedado sin tiempo ya. Programa intenso, Uf, lo de Almeida acaba uno cansado hoy, pero te digo, ahora paroncito, sabes que llega la Semana Grande de Sevilla, Semana Santa aquí, retransmisión en 101 Televisión, grada 101 para el lunes que viene, volvemos en 2 semanas, pero por supuesto por un motivo que merece la pena, ¿no? Muchas gracias, Javier Sotillo, espectacular como siempre, Yo me despido con, fíjense ustedes, esta maravilla, del Caja 87, nuestro Isolaca 87, que sigue haciéndonos soñar, y sigue también nuestro agradecimiento continuo a ustedes por estar ahí. Muchísimas gracias. Recuerden, lunes que viene, ¿no? Semana Santa, aquí en 101 Televisión Sevilla, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Regresamos dentro de 2 lunes aquí, Grada 101. Adiós. Ya, perfecto, Walter.